Siempre que hablamos de riesgos hablamos de incertidumbre y esa incertidumbre la tenemos que abrazar, que entender y cuando aparece o cuando emerge tenemos que gestionarla. No se debe ver riesgos como alguien que te frena, que te para el negocio, sino que te alerta de esas situaciones que podrían afectar tu camino, impedir que llegues a donde quieres llegar, conseguir ese cliente que quieres alcanzar. Bienvenidos a este episodio de Coffee Beats. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Nelson Chávez, quien es un experto en gestión de riesgos y nos va a ilustrar un poco acerca de este tema. Así que bienvenido, Nelson. Hola Vanessa, gracias por la invitación. Muy chévere estar acá. Bueno, gracias. Y justamente nuestra temática de hoy está orientada en todo lo que tiene que ver con riesgos, que tú tienes bastante experiencia, trayectoria. Y todos nos preguntamos alrededor de eso, ¿no? Tanto a nivel personal como corporativo, como de diferentes procesos dentro de una compañía. ¿Y cómo crees que se puede entender ese concepto de riesgo? ¿Cómo lo defines? ¿O cómo deberíamos nosotros en nuestro trabajo o en nuestras vidas entenderlo? Creo que la manera más fácil de explicar los riesgos y explicar cualquier situación es como si se la explicaras a un niño. Y explicarle un tema de riesgos a un niño es ¿qué pasa si a tu juguete se le acabaran las pilas? ¿Estás preparado para que a tu juguete preferido se le acaben las pilas? Y la gestión de riesgos es eso, estar preparado para cualquier situación que pudiera desviarte del cumplimiento de tus metas. Y a partir de ahí pues se vuelve un factor importante en la vida cotidiana, en las empresas, en las relaciones interpersonales, en cualquier cosa del día a día. Creo que enfrentamos riesgos en cualquier momento. ¿Cuáles pueden ser los más importantes? ¿Cuáles deberían ser los más importantes como persona? Los Primero. riesgos más importantes como persona, yo creo que cada persona atraviesa una vida diferente y tendrá riesgos diferentes en su día a día y dependiendo del momento en el que se encuentre. Pero lo que es importante aquí es ser consciente que a donde quieres llegar vas a enfrentar desafíos y tienes que estar dispuesto a enfrentarlos y no evitarlos, porque lo contrario no vas a poder llegar a tu destino. Entonces habrá desafíos de salud, habrá desafíos de pareja, desafíos familiares, desafíos en la vida laboral, la vida educativa. Entonces a partir de ahí tienes que estar preparado para enfrentar esos desafíos y tener herramientas que te permitan llegar a donde quieres llegar como persona, como profesional o en tu vida. Hiciste una mención importante ahí, es no evitar el riesgo. ¿Crees que está el riesgo y por más que le saquemos el quite, siempre va a aparecer, así lo estamos evitando muchas veces? Tú puedes evitar los riesgos, pero si quieres llegar, por ejemplo, a otro país, necesariamente vas a tener que viajar en avión o en barco, por ejemplo. Y si no te subes en un avión o en un barco, no vas a poder estar en otro país. Entonces, si evitas los riesgos, pues vas a tener que cambiar de objetivos. Entonces, seguramente tu intención no será conocer nuevos países más allá del mar, sino conocer unas ciudades, otros países a los que pudieras llegar sin tener que viajar en avión o en barco. Entonces, tienes que tener claro que a donde vayas vas a tener que enfrentar situaciones y a veces no vas a poder evitarlas, sino vas a tener que tomar algunas medidas para gestionarlas y poder alcanzar el lugar al que quieres llegar. Ok, bueno, hace poco leí algo que publicaste y quisiera que ahondaras un poco, que nos dijeras cuál puede ser la interpretación de esta frase y tú pusiste allí en la imagen que tenías, la gestión de riesgos sin datos y sin medición no es gestión, es una intuición. ¿Qué Uh-huh. nos puedes decir al respecto? ¿Cómo nos puedes ilustrar?
un poco esa frase. Yo creo que siempre que hablamos de riesgos hablamos de incertidumbre y esa incertidumbre la tenemos que abrazar, que entender y cuando aparece o cuando emerge tenemos que gestionarla. Y este tema de datos y de mediciones, buscamos saber si existen externalidades que invitan a que esa incertidumbre aparezca. En otras palabras, si no estamos cumpliendo ya en la vida empresarial, si no estamos cumpliendo nuestras metas, pues tenemos indicadores o tenemos reportes que nos invitan a determinar que están pasando cosas en el día a día que van a hacer que se dificulte llegar al lugar deseado, al cumplimiento de esos objetivos, como dice una junta directiva, porque están pasando cosas, pueden estar pasando cosas con nuestros proveedores, con la satisfacción de nuestros clientes, con la capacidad que tenemos, con los recursos. Entonces tenemos que estar midiendo todos esos factores para saber si hay cosas que estamos perdiendo de vista o si tenemos que cambiarle la pila a los juguetes o si tenemos que cambiar el avión por un barco. ¿Qué pasa ahí cuando hay tanta información? O sea, tú sabes que las empresas muchas veces acumulan mucha información, ¿no? Está Y bien. listo, están los datos, algunos son reales, otros son, no sé, tergiversados o datos inútiles también. Y en ese mar de información en el que nos encontramos hoy en día con tantos mecanismos de tecnología que nos llevan a un mar de datos que a veces no se sabe cómo manejar. ¿Cómo crees que debería ser esa orientación? Porque también las compañías tienen tanta información de tantas fuentes diferentes, de tantos actores, de tantos interesados, de tantas partes interesadas, que cómo se vuelve esa gestión de esos datos, cómo debería ser la eficiencia de esa gestión. En mi opinión, debería estar enfocado a lo que es importante para ti. Y cuando todo se vuelve importante y todo se vuelve urgente, pasa lo que tú dices. Tienes un montón de información y no sabes de qué rama cogerte para tomar decisiones. Entonces, una administración eficiente, una presidencia o un CEO con su junta directiva, eh, se ayuda de la gestión de riesgos en la priorización de esos indicadores, de esas situaciones clave que podrían afectar el logro de los objetivos. Entonces, por eso seguramente habrás escuchado de que hay riesgos operacionales, de cumplimiento, estratégicos, pero aquí lo importante es que tengas claro cuáles son esos 5, 10 objetivos de negocio, esos 5, 10 riesgos de negocio y asimismo esos 5, 10 indicadores que te van a permitir navegar en esa ruta que puede ser difícil. Entonces sí es importante priorizar y para eso pues estos tres actores de gobierno que te menciono deben estar alineados, tanto junta como administración como riesgos y a partir de ahí no se debe ver riesgos como alguien que te frena, que te para el negocio, sino que te alerta de esas situaciones que podrían afectar tu camino, impedir que llegues a donde quieres llegar, conseguir ese cliente que quieres alcanzar o generar esa satisfacción que buscas en toda tu cadena de negocio. Y a veces pasa también que en cuanto a mediciones, hay o muchos indicadores o muy pocos. En algunos casos, algunos procesos son un poco más sencillos de trazar con métricas, con Entiendo. indicadores específicos, pero otros no. ¿Cuál crees que puede ser ese balance también entre que unos tengan una cantidad de indicadores que por sí mismos están hablando de la operación, del objeto de su proceso, y en otros casos, por ejemplo, el caso de tecnología es uno de ellos en donde a veces los indicadores no son tan claros o cómo yo apunto al core de negocio, cómo yo estoy rindiendo a lo que esperan esos actores principales, la junta, gerente y demás. ¿Cómo podríamos balancear eso un poco? Yo creo que en la medida que tengas mayor información vas a tomar mejores decisiones. Entonces, seguramente si vas a tomar una decisión en función de la tecnología, pues vas a tener en cuenta eh, no sé, aspectos de continuidad del negocio, cuánto tardarías en volver a la operación, cuál es la satisfacción de tus clientes.
Entonces, a partir de ahí, pues vas a necesitar esos indicadores de tecnología para tomar una decisión. Lo importante, yo creo que aquí, Vanessa, es no parar la operación en función de conseguir la información. Y cuando hablas de ese balance, habrá algunos indicadores clave que te van a permitir determinar si estás llegando a donde quieres llegar, si tus clientes están satisfechos o no, si tienes un cliente que no está satisfecho, si tienes quejas recurrentes, pues seguramente son indicadores que te están invitando a hacer una pausa y a cambiar algún tipo de modelo de operación. Entonces, yo creo que los indicadores importantes en la gestión de riesgos son los que te van a generar alertas. Por lo demás, lo que va funcionando y lo que van dando, pues siempre pues va a estar cumpliendo. Y seguramente no es una actividad que sea de la que sea responsable la gestión de riesgos, porque seguramente si estás cumpliendo no va a haber un riesgo que se esté materializando y algo que tengas que medir. Pero ya cuando hablamos de gestión de riesgos, la gestión de riesgos es la que te va a ayudar a cambiar ese indicador de amarillo, rojo a verde. Entonces, cada actor dentro del gobierno corporativo pues va a tener su responsabilidad. Seguramente si los números financieros están en rojo, pues es responsabilidad del financiero en compañía de otras áreas ver qué está pasando. Si tiene la satisfacción del cliente con una alerta o con un tema reputacional importante, pues va a ser responsabilidad de un área puntual gestionar eso. Entonces, a partir de ahí, el balance es tener esas métricas, sí, como te decía, 5 o 10 clave que te permitan ver dónde está todo el negocio y empezar a desplegarlas a todos los niveles o subniveles de la organización para que haya tomadores de decisiones de manera oportuna. Yo creo que a partir de ahí es una organización responsable y un gobierno corporativo eficiente. Hablas de 5 o 10, ya lo has dicho 2 veces. Ese número me quedó sonando ahí y justamente puede ser una de esas inquietudes que hay en las compañías. ¿Cuál es el número óptimo de indicadores o muy poquitos o muchos? También lo que te decía ahorita. Y cómo no entrar en ese concepto de parálisis por análisis, ¿no? O sea, cuando ya tengo demasiados y que, listo, tengo la información que tú dices para la toma de decisiones, pero se vuelve también tedioso tener tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo tener ese balance y no llegar a la parálisis por análisis? En mi opinión, el tema de, de alta gerencia, sobre todo de un CEO o una junta directiva, debe enfocarse en aspectos clave, como puede ser temas reputacionales, temas financieros. Si es un sector altamente regulado, pues todo el tema de cumplimiento, su cadena de suministros que esté al día, sus proveedores. Y a partir de ahí seguramente se van a generar algunos más o algunos menos para una toma de decisiones. Puede ser que en algún momento pues tengamos que pasar de 5 a 8, de 8 a 10 si estamos en una crisis, pero si empiezas a analizar, vas a tener que sobreanalizar. Y estaba leyendo un libro hace poco y decía que un buen líder toma decisiones con el 50%, con el 51% de certeza. Entonces, si tú ya tienes el 51% de información y además de 2 o 3 o máximo 4 actores recibes la misma información, recibes la misma opinión, pues estás preparado para tomar una decisión. Es como una confirmación de A lo que ya partir sabes. de, si tienes que ir a más de 4 personas, tienes parálisis por análisis. Si necesitas, no, tal vez el 51% no sea suficiente, pero si necesitas tener una certeza del 90-95%, pues vas a perder la oportunidad de tomar una decisión en minutos, vas a pasarla a días o a semanas. Entonces, a partir de ahí, si tienes claros tus indicadores, pues puedes tomar seguramente decisiones más oportunas y puede ser que las decisiones no sean las más acertadas, pero vas a tener más tiempo de corregirlas, porque creo que siempre las decisiones son susceptibles de mejora, cualquier decisión que tomemos, y al final en cualquier industria y en cualquier empresa, pues las personas están preparadas para resolver cualquier situación que se presente. Pero si tomamos decisiones más rápido, seguramente vamos a tener también más tiempo para solucionar en caso de que la decisión no sea la debida. O sea Entonces, que estás más en pro de eso que dicen que
¿Equivocarse rápido, equivocarse barato o cómo Yo implementas creo que el ahí? éxito también está en función del fracaso. Entre más veces fracases y más rápido fracases, vas a conseguir más éxito. Porque si, si, si te equivocas 1000 veces, pues a la 1001 lo vas a conseguir. Pero si te demoras una vez para equivocarte, seguramente no te va a alcanzar el tiempo para corregir en eso que te demoraste tomando la decisión. Entonces creo que sí, el modelo exitoso debe ser fracasar más o fracasar más rápido, como tú dices, va a permitirte llegar al éxito, al estado deseado más pronto. ¿Cuántos fracasos puedes contar en tu vida en este momento? No, los fracasos son, yo creo que son diarios y seguramente uno no, seguramente la palabra fracaso está subvalorada o sobrevalorada, no sé cómo lo quieras ver, pero tiene una relación, una correlación negativa, una connotación negativa. Pero el fracaso es aprendizaje. Entonces, cada vez que fracasas, aprendes. Entonces, yo diría que más bien aprendo muchas veces en el día, aprendo muchas veces de las personas, del trabajo, de las relaciones, y a partir de ahí las cosas son, a partir de ahí creo que se mejora y se consigue el éxito o el nivel deseado que una persona o una empresa quiere. Bueno, ahora veamos un poco cómo ve el nivel táctico y operativo la gestión de riesgos, porque si bien es cierto que ya tenemos alineados a la gerencia, a la junta directiva, alta dirección, ahora, ¿cómo hacemos para que esta parte táctica operativa también esté en esa alineación? Porque muchas veces se queda de pronto en ese día a día y se pierde un poco la estrategia o se pierde un poco esa visión gerencial o cada uno con su pedazo de torta también empieza a tener esa fricción entre procesos y se pierde un poco esa sincronía. ¿Cómo crees que se puede interpretar esa parte? Bueno, y lo primero es un tema de cultura en las organizaciones y creo que los líderes estamos obligados a evangelizar la importancia de la gestión de riesgos. Y siempre, o antes había una concepción de que la gestión de riesgos era costo, es gasto. Y en algunos sectores que son regulados, pues es un tema obligatorio. Entonces, pues está sobre el papel el mal llamado cumplimiento de estos temas de riesgos. Pero cuando esa evangelización es profunda, empezamos a entender que prevenimos reprocesos y los reprocesos son costos ocultos y muchas veces es un número, un indicador que no es fácil de llegar, pero es pérdida de oportunidad, es tiempo, en algunos equipos de trabajo es trasnocho, trabajo en fines de semana, menos tiempo con su familia, más carga laboral y todo eso también es asociado al reproceso, al no tener claras las funciones, a falta de capacitación. Y cuando vemos que la gestión de riesgos te ayuda a avanzar y a disminuir esa cantidad de reprocesos, te ayuda a capacitarte y a que las cosas fluyan con una calidad adecuada, con la satisfacción que espera un tercero dentro de la empresa o por fuera de la empresa, pues vemos que la gestión de riesgos es exitosa. Si no le quieres llamar riesgos, no le llames riesgos, pero capacítate, haz mejora en tus procesos, invierte en tecnología, invierte en buenas prácticas, no le tengas miedo al cambio, porque todo eso va a ayudar a que ese costo por reprocesos, por parálisis, por análisis, pues se disminuye y realmente seamos una empresa eficiente, efectiva y exitosa. Ahí mencionaste algo respecto a que algunas compañías sacrifican cosas sin tener la conciencia de que están afectando otras, ¿no? A Exacto. veces es como, bueno, voy a hacer una reducción de costos por acá, voy a quitar, no sé, X o Y variable dentro de mi negocio, pero no están siendo conscientes del riesgo directo o indirecto que puede haber en las otras partes de su mismo negocio. ¿Cómo crees que las compañías deberían leer un poco más esta situación? Yo ahí creo que debe existir un balance, como tú decías. Yo creo que cuando identificamos, sobre todo en momentos de crisis, no sé, por ejemplo, pandemia o cualquier tema así que las empresas se vieron enfrentadas
a mantener equipos de trabajo, pero con menos ingresos, pues ahí buscamos una optimización o una eficiencia en gastos y costos que antes no veíamos. Entonces, seguramente hubo algún tipo de recorte en los presupuestos que seguramente no era necesario o no aportaba un valor para las personas o para la empresa. Entonces creo que definitivamente ahí es el tema de costos y gastos, hay que estarlo revisando y hay que ser consciente a partir de ello. Pero también si quieres estar en el negocio, en la industria, en cualquier industria, pues tienes que invertir, tienes que capacitarte. Estamos en un tema de desarrollo tecnológico que pues, vamos muy rápido y tienes que estar a la vanguardia. No puedes estar operando con, puede ser aplicativos legados de hace 5, 10, 15 años que no tienen actualización. Entonces sí necesariamente tienes que estar invirtiendo en tecnología, pero también capacitando a las personas que van a utilizar esa tecnología. Entonces debe haber un balance en temas de inversión y pues también en temas de revisar qué ya no está funcionando y qué realmente pues representa un costo, un gasto para la compañía. Vale, ya que mencionas tecnología, justamente ese es uno de nuestros retos a veces, no saber cómo medir esa parte, porque hay muchos indicadores que pueden estar pegándole a otras áreas, pero que de pronto cuando conecto con tecnología no sé bien cómo hacer esa sinergia ahí con esos indicadores. Y la pregunta es más hacia cuáles pueden ser esos mayores retos en la gestión de riesgos desde el punto de vista de tecnología y cuáles de pronto pueden ser esas métricas que le pudiéramos aconsejar a proceso tecnológico específicamente, que a veces es más difícil de medir y que muchas veces se entiende como un hoyo negro. Solo meto dinero allá, pero no sabemos cómo retorna en la inversión de la compañía. Yo creo que ahí es fundamental el tema de adopción y hay que buscar la manera de medir la adopción, porque, no sé, por ejemplo, si tienes un aplicativo de nómina, pero sigues calculando la mano porque no confías en el aplicativo, pues además de reproceso estás generando una inversión en personas y además generaste una inversión en un aplicativo que es bastante funcional. Entonces yo creo que lo primero es medir la adopción de la tecnología y realmente su uso. Y no ver, yo creo que también es un cambio de mindset, el tema de las personas de tecnología como un área solo de soporte. Yo creo que está mal visto que el área de tecnología sea un área de soporte. Y hoy buscamos que el gerente de tecnología, además de la parte operativa, pues también tenga su visión estratégica, que haga su petit y a partir de ahí pues impulse el negocio. Entonces, este plan estratégico de tecnología debe estar alineado a las necesidades de la administración y de la junta directiva. Y entonces en la junta directiva pues propendemos porque también haya, además de temas de sostenibilidad, pues también haya temas de digitalización, de innovación y pues de seguridad de la información y de ciberseguridad, que son temas ya pues un poco más adoptados y más recurrentes, pero sí cambiar esa visión del gerente o director de tecnología como que su función es soportar, sino también es apoyar a la evolución de la empresa y que permita estar a la vanguardia. Entonces seguramente las métricas y los indicadores pues van a estar en ese plan estratégico de tecnología, de información, de innovación, de digitalización y separarlo también un poco de la parte operativa que seguramente ya está más medida, que ya sabemos cuándo puede haber una caída, cuánto nos demoramos, pero también cómo estamos evolucionando y cómo está haciendo funcionar el negocio. Es decir, tenemos que medir eficiencias y optimizaciones. Si estoy haciendo inversión en tecnología, seguramente quiere decir que las personas van a tener más tiempo no solo para desarrollar nuevas actividades en la empresa, sino también más tiempo libre para sus familias y va a existir ese balance de pues, vida-trabajo que es importante para todos. A veces nos quedamos un poco en esos indicadores de eficiencia, de, como tú decías, automatización también de procesos, pero no siempre llega al punto de cómo cruzo eso con el ROI o con otros indicadores ya propiamente de negocio que me permitan de manera un poco más tangible ver exactamente cómo estoy aportando desde mi proceso a ese ROI esperado o a una gestión de riesgos específica, un control de riesgo que también me puede afectar el negocio.
Y en esa estructuración de esos planes, ¿cuál puede ser ese consejo de en dónde me enfoco para no irme a tener indicadores de pronto muy por los lados, sino que estén más orientados al core de negocio? Es un reto interesante y es un reto porque observamos normalmente una desalineación entre lo que puede ser el plan estratégico de tecnología con el plan estratégico de la empresa, con el operacional o funcional o aspiracional. Y cuando el plan no se concibe de manera estructurada y conjunta, estos planes pues divergen y a partir de ahí es donde vemos que las unidades de tecnología tienen un backlog que solo aumenta en tiempo y al final lo que haces es romper por la mitad y eso ya no se va a hacer porque ya no sirve, porque ya estamos tarde, porque la tecnología cambió, porque el proceso se actualizó, porque la persona que lo necesitaba ya no está en la compañía, ya se pensionó o cambió de empleo. Entonces tenemos que priorizar lo que sea importante para la organización y a veces se pierde de vista ese foco y yo creo que es un reto para las unidades de tecnología hoy en día. Es separar lo que es estratégico de lo que es operacional y echarle ganas a lo estratégico y dejar que lo operacional vaya alcanzando y vaya evolucionando. Y uno de los retos que lleva eso es que dejamos que las personas que hacen parte del equipo de tecnología se hagan responsables de todo. Y es una de las habilidades que requieren todos los profesionales hoy en día es conocer temas de tecnología, temas básicos de automatización, de inteligencia artificial, de seguridad de la información, tener la capacitación para no entrar a abrir brechas de seguridad y que eso conlleve a ataques de ciberseguridad. Entonces, creo que una de las habilidades, así como en algún momento se pensaba que había temas de calidad, temas financieros para todos los profesionales, habilidades blandas, yo creo que la tecnología hoy debe ser un, una parte de Transversal. un tema transversal en la educación de las personas y todos, indistinto de su profesión, pues deben conocer temas de tecnología para ayudar a aportar y a generar esa evolución en la empresa y no dejar que esa área que tiene recursos finitos, pues le crezca ese backlog y al final pues no tenga el presupuesto para cumplir con todo lo que se requiere, sino yo creo que desde todas las áreas podemos empezar a generar ese valor desde el punto de vista tecnológico. ¿Y cómo crees que las demás áreas ven riesgos? Puede ser como también, como cuando le llega a uno la auditoría que dice, bueno, ahora sí me tengo que poner a hacer todos los documentos, No. pero no es parte de mi día a día. ¿O cuáles crees que pueden ser esos aliados y esos no tan aliados de esa gestión de riesgos? Porque muchas veces me toca llenar esto porque me toca llenarlo, no porque soy consciente de que mi tarea diaria está afectando o puede afectar o puede aportar a un control de riesgos. Sí, yo creo que las áreas de control, lo que normalmente llamamos riesgos, cumplimiento, auditoría, contraloría, pues también las demás áreas tienen su recelo frente a ellos, porque normalmente están vistas como funciones obligatorias que lo que te van a generar son más trabajo. Entonces, si tengo que llenar un formato, pues es más trabajo. Si tengo que dejar alguna evidencia, es más trabajo. Si tengo que enviar un correo con alguna aprobación, es más trabajo. Entonces, en cierta medida, es entendible esa visión de las áreas y por eso yo creo que es importante volver al número mágico. Debes tener 5 o 10 riesgos, 5 o 10 controles, 5 o 10 indicadores y eso pues empieza a bajar a todas las áreas. Entonces, si tu área tiene 5 o 10 riesgos, 5 o 10 controles que son los críticos, que todo lo demás ya está gestionado, pues no tiene sentido que pues dejes una evidencia y pidas una firma o envíes un correo para algo que ya es natural dentro de la empresa. Sí, es más donde estás generando los reprocesos, estás generando incumplimientos, que seguramente a partir de ahí es donde necesitas tener una visión de riesgos. Ya todo lo demás, tú seguramente no le pones un control, no dejas una evidencia. Es como cuando estás empezando a montar patines o montar bicicleta, que
te pones las rodilleras, las coderas, los cascos, pero seguramente va a llegar un momento en que solo te pones el casco o dependiendo de lo que vayas a hacer, asumes un poquito más de riesgo porque ya dominas las cosas, pero siempre seguramente el casco va a ser importante. Entonces, a partir de ahí y en búsqueda de generar esa eficiencia, esa efectividad, pues tienes que tener claro que el casco no es negociable, pero seguramente si la actividad no es de alto riesgo, no va a ser una bajada o algo así, pues las rodilleras y las coderas pues no las vas a necesitar y no vas a perder tiempo poniéndotelas, quitándotelas, pero sí reconoces que tu casco es importante. Bien, muy, muy ilustrativo el ejemplo. Y justamente dentro de esos hábitos, ¿cuáles crees que son los más duros para nuestro día a día? Es decir, el tema documental sigue siendo un reto en muchas compañías, ¿no? A pesar de que hay tantos mecanismos tecnológicos, no sé, que el CRM nos obliga a poner una cosa allí, o que el sistema contable nos pide algo obligatorio, o que en la operación tenemos nuestro sistema también que nos pide llenar unos campos. Pero ¿cuáles crees que pueden ser esos retos y cómo manejarlos mejor? Porque igual, lo que tú decías, listo, negociable el casco no es, las rodilleras quizás, pero ¿cuáles pueden ser también esos retos que enfrentamos en nuestra operación diaria en las diferentes compañías que deberíamos tenerle un poquito más de cuidado, pulirlos un poco más, cómo manejar esa parte? Para mí es falta de evangelización y cultura, Vanessa, porque si existe la necesidad de que hagas una documentación o que generes un registro, es porque alguien más adelante lo necesita, no necesariamente tiene que ser más arriba, pero volvemos a las métricas y a los datos. Entonces, si tú no registras, si no guardas el papel, no estás midiendo y no estás generando la información para una toma de decisiones. Entonces, es importante saber qué información necesito para tomar decisiones. Y seguramente cuando tú vas a un proceso en frío y le dices, no, mira, tus riesgos son estos 5 o 10 riesgos, pues ellos van a decir, ¿por qué? Yo no lo entiendo, eso no hace parte de mi proceso, ¿para qué necesita eso? Pero si esos riesgos, esos indicadores vienen en cascada y tú dices, mira, es que si en la parte comercial, en el CRM, necesito registrar la oportunidad, la probabilidad de éxito, cómo va el contacto con un nuevo cliente, qué hice, tuve reunión, envié un correo, hace cuánto no me responde. Eso es información para una toma de decisión. Hoy necesito invertirle más tiempo al cliente, lo invitar a una reunión, seguramente algo no quedó claro, seguramente es una oportunidad que ya se enfrió y debo cerrar. Y no tenerla ahí para que alguien diga retomemos o no retomemos. Entonces esa información que está en este caso en los aplicativos, en la tecnología, pues ayuda a tomar decisiones más adelante o a alguien le va a ayudar a tomar decisiones. Entonces es importante involucrar a todos los actores de un proceso en estos registros de riesgos, de indicadores, porque alguien está tomando una decisión con esa información. Si definitivamente es un archivo más, es un papel más, que no sirve para nada, que solo va a estar guardado, pues revisemos si es un tema que realmente necesitamos, un tema regulatorio, un tema judicial, pues que lo vamos a tener que tener guardado, pero lo contrario, revisemos si el proceso ya no lo necesita. Si lo necesitamos porque un documento dice que lo debo hacer, pero realmente no me aporta valor, pues estamos generando un costo adicional oculto para algo que no sirve y más bien dediquemos el esfuerzo a capacitar a las personas en que generen ese registro para una toma de decisiones oportuna, efectiva y eficiente. Bueno, como a ti te gusta ilustrarnos tan didácticamente, cuéntanos una experiencia así llamativa que ilustre un poco todo lo que venimos hablando. Puede ser en una historia, en una fábula. Cuéntanos un poquito de pronto algún ejemplo más aterrizado de todo lo que venimos comentando. Bien, pues es bastante común lo que acabamos de mencionar, donde los líderes, sobre todo de temas operacionales, ven la gestión de riesgos como una carga adicional. Entonces, buscamos desde la formación a líderes en gestión de riesgos, en las auditorías, un acompañamiento en la implementación de gestores de riesgo, que vean que realmente le estamos aportando a su desarrollo profesional, a su oportunidad, a su eficiencia,
Y algo muy bonito que nos pasó hace poco es una empresa decidió cambiar su gobierno corporativo implementando estos roles de control de riesgos y auditoría interna. Y si bien la visión venía de una junta directiva y de una presidencia, cuando empezamos a bajar, pues se generaban choques. Y estos choques incluso se volvían personales. Esto fue hace más o menos un año y medio. Y hoy en día, llevamos 6 meses haciendo una revisión, una actualización de cómo lo han visto, y se dieron cuenta y recibimos feedback como que había procesos que no se actualizaban desde antes de pandemia, aplicativos que tardaban mucho y se podían optimizar, bases de Excel que ya no se debían utilizar, reportes que seguían enviando a alguien que ya no los necesitaba, que ya no los recibía. Y en general, hace poco hablé con el presidente de la empresa y me decía, vimos lo que es eficiencia, la gente se siente más tranquila. Estoy tranquilo con que la gente trabaje ya no sus 8 o 9 horas, sino que trabaje 6 horas, porque sé que están dedicadas a realmente lo que tienen que hacer y no a generar formatos, a generar reportes que no necesitamos. Pudimos eliminar un montón de información que ya no necesitamos, actualizamos nuestra base de clientes, actualizamos nuestra base de proveedores, generamos eficiencia en costos con nuestros proveedores. Entonces, pues ahí se empiezan a ver los resultados. En un año y medio, pues tuvieron una optimización, me decía él, en costos y gastos entre 5 y 8% y esperan que crezca al 15-20% en 2 o 3 años. ¿Ya no se pelean? Dime. ¿Ya no se pelean? Ya no se pelean. No se peleaban por otras cosas, seguramente. No, pero seguramente las conversaciones ya no son personales, sino apuntan a la generación de valor. Ok, muy bien. Eso que tú dices, esa evangelización ayuda a justamente silenciar un poco esas emociones. A entender que hay otras maneras de hacer las cosas. Exacto. ¿Y cuál crees que ha sido tu experiencia más orgullosa, más que te generó alegría en todos estos casos que manejas a diario? Y la que más te haya frustrado, ambas. El caso bueno y el caso negativo. Bueno, no sé, eso, como te digo, todos son aprendizajes, entonces seguramente algunas requieren más energía que otras. Al final buscamos que todo fluya y que todo salga bien, pero es muy grato ver en lo que hago en el día a día, donde asesoro a empresas muy grandes en el país, que empiezan a replicar esas metodologías que empezaron por ejemplo, en 2018 y se han expandido por Sudamérica y Centroamérica y nos vuelven a llamar para que repliquemos esos trabajos en otras organizaciones, en otras culturas, con otras personas, con otras visiones, porque es exitoso. Entonces, trabajamos con entidades que tienen, que su volumen es bastante grande en el mundo y es muy gratificante cuando te vuelven a llamar y te dicen, mira, necesitamos que repliquemos el trabajo que hicimos en Colombia, en Panamá, en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, en Chile. Entonces yo creo que eso pues es bastante gratificante. Y seguramente ahí mismo, al comienzo de esa labor, cuando empezamos, volvimos a hablar y decíamos, ¿usted se acuerda los primeros 3 meses cómo fueron? Fueron frustrantes porque no entendíamos, porque no sabíamos cómo avanzar, pero esos saltos en el camino y aprender de lo que seguramente en esos 2 o 3 meses no funcionó tan bien, pues ha hecho que hoy sea un caso de éxito replicable en diferentes industrias y en diferentes países. Entonces eso, pues yo creo que es muy bonito. Ok. ¿Cuál crees que puede ser el mayor riesgo de una compañía? El más importante, el más sangriento. Que puede, una compañía que no haga una gestión adecuada de riesgos. El mayor, el más, definitivamente esto, lo que decíamos del casco, ¿cuál no es negociable? Estar preparado para crecer. Estar preparado para Las crecer. empresas o los líderes a veces, empresas medianas, no están preparados para crecer. Todos quieren crecer, todos quieren generar más ingresos, tener más empleados, atender más clientes, ampliar su cadena de valor, pero sin una adecuada gestión de riesgos resulta complicado. Entonces muchas empresas realmente sufren mucho en su etapa de crecimiento y maduración, porque los ámbitos regulatorios o las buenas prácticas se vuelven más exigentes.
Entonces, si no estás dispuesto a enfrentarte a un alto nivel de exigencia, pues vas a sufrir. Entonces debes estar preparado para crecer, si tu intención es llegar a otro país, debes conocer la cultura, la regulación, los feriados, las personas, cómo trabajan, si trabajan de 9 a 6 o de 8 a 5, si está bien pedirles un día que haya una reunión extraordinaria de 4 a 6 de la tarde, que para nosotros es normal. Entonces debes estar preparado para crecer y enfrentarte a ese tipo de cambios culturales que hay eh, pues en las grandes ligas. Entonces he visto muchas empresas y a muchos líderes frustrarse por esa intención de crecimiento y no prepararse para eso. Entonces yo creo que el principal riesgo, sin satanizar la palabra riesgo, es estar preparado para crecer. Muy bien. Y volviendo un poco al tema tecnológico, eh, en los procesos de tecnología se encuentra el DRP, ¿no? Nuestro plan de recuperación de desastres. Aparte de este plan, que es uno de los esenciales, ¿cuáles crees que pueden acompañar específicamente al proceso tecnológico para gestionar riesgos, para controlar, para poder tener una eficiencia también en sus labores y que en dado caso de que se presente o que se materialice algún riesgo se pueda eh, gestionar rápidamente para que tecnología rápidamente saque su bandera de estoy salvando al negocio? ¿O qué otros planes podrían haber en este entorno? Yo lo veo más allá y es entender de manera holística lo que es esa recuperación de desastres. Y tal vez la palabra desastre suena muy fuerte, pero sí cómo evitar que el negocio se pare. Por, en este caso, en vista o en función de una activación tecnológica, una desactivación tecnológica. Entonces, ¿qué tienes que hacer en tu día a día para que no te quedes frenado porque la tecnología se paró? Y ahí no solo hablamos seguramente de un plan de continuidad que es de más alto nivel, de cargos críticos, de una toma de decisiones seguramente en crisis, sino en el día a día. Y cada proceso debe entender que es por qué el uso de la tecnología es importante y cuando se para, ¿qué tienen que hacer? Cosas tan sencillas como no tener que levantar el teléfono para que te digan reinicia tu computador, ¿me entiendes? Ya si tu computador se paró, no reinicia, no para, pues seguramente vas a necesitar ayuda de alguien más. Entonces, debes estar preparado para gestionar temas básicos cuando la tecnología pues no te esté funcionando. Y ya a más alto nivel, pues la tecnología es un apalancador, yo creo que hoy en día de cualquier negocio. Yo no sé, no conozco un negocio hoy en día que no tenga el uso de la tecnología. Seguramente unos a mayor o menor escala, pero debemos entender que la tecnología es ese apalancador que nos genera esa eficiencia, esa efectividad y esa, sobre todo, renombre y nos acerca a clientes y proveedores. Entonces, cuando vemos que la tecnología es una de nuestras banderas, seguramente no será la única, pero es una de las banderas en la industria y tenemos aliados confiables, aliados reconocidos, eh, pues va a generar confianza en toda la cadena de valor y genera también confianza para el empleado. Entonces, creo que va por ahí la cosa de tener habilidades básicas y de tener aliados confiables, reconocidos o seguramente que hacen las cosas bien, que tienen sus certificaciones, que hacen sus pruebas, que en escenarios de crisis han sabido responder, pues va a generar aún más mayor valor en las empresas y ahí es donde puedes decir que a partir de la tecnología no solo evitaste que se cayera el negocio, sino generaste valor para el negocio. Okay. Vamos a retomar tus 5. ¿Cuál es el top 5 de do's and don'ts? ¿Qué hacer y qué no hacer en temas de gestión de riesgos? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer? Yo creo que, a ver, yo cómo lo veo. No sé si sean 3 o 5 o 10, pero sí o sí escuchar al gestor de riesgos. En una empresa se debe escuchar la opinión de la gestión de riesgos, aun cuando no sea un voto en una junta directiva, sí es una voz diferente.
porque a veces solo se escucha el gestor de riesgos en crisis o cuando las cosas van mal. Entonces, lo primero que yo te diría es, escúchalo siempre, pregúntale su opinión. Ya después si la tomas o no la tomas, pues es tu decisión, pero escúchalo siempre. 2, tienes que estar al día en todos los temas que pasan en tu industria, en tu empresa, en tu país, en tu negocio, con tus empleados. Entonces, por ejemplo, cuando dicto clases o cuando hago capacitaciones que son de más de 3, 4 horas, empiezo con ¿qué pasó hoy? ¿Cuál es la noticia de hoy? ¿Y esa noticia de hoy afecta a tu empresa o no afecta a tu empresa? Este año tenemos, por ejemplo, Mundial. ¿Eso cómo va a afectar tu empresa? ¿Afecta a tu industria? ¿Afecta a tus trabajadores? ¿Tus trabajadores se van a ir de vacaciones? ¿Vas a perder de vista a tus clientes? Entonces, tienes que estar al tanto de todos los temas coyunturales, cómo pueden afectarte y adaptarlos a tu negocio. El tercer tema es seguramente la evangelización y adoptar la gestión de riesgos en el negocio como un generador de eficiencia y aporte de margen bruto operacional al negocio, reduciendo costos y gastos. Y creo que pues, me quedaría con esos 3 de do's. Y don't, en la gestión de riesgos, no ignores nunca una alerta. No ignores una alarma. ¿Y con las que están así como parte del paisaje? Ah, no, es que ese es el rojito de siempre. No, eso es lo que no debe pasar. Si tú tienes un indicador y ya está dentro de eso, que valoras dentro de la organización, pero lo tienes en rojo, no lo dejes pasar. Seguramente va a continuar en rojo, pero toma acciones. Entonces, si tienes un rojito que no baja, que cada vez está más oscuro o que cada vez está peor, no lo ignores. No ignores nunca el llamado de atención de un cliente. Siempre procura recibir feedback y entonces siempre tienes que estar atento a tu buzón de quejas, de solicitudes, de reclamos, porque lo que un día puede ser algo pequeño, pues se puede volver una bola grande. Entonces siempre escucha y también escucha a tus colaboradores. Si no los escuchas, pues las cosas van a seguir planas y no, ellos también quieren generar valor. No todos están para hacer caso, sino también buscan aportar a la empresa, evolucionar, y creo que esas conversaciones cercanas con todos los colaboradores no se deben ignorar. Entonces me quedaría con esos 3 temas. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar el espacio, ¿qué mensaje quisieras dejar, concluir o recomendación o alguna cosa que quieras decir a nuestro público? ¿Qué les diría? Es importante, yo les diría siempre escuchen una noticia, siempre estén leyendo un libro, siempre capacítense, nunca almuercen solos, no esperen a un cumpleaños, a Navidad para llamar a alguien y arriesguense. El tema de riesgos no es evitar, sino es más bien arriesgarse a conseguir tu oportunidad. Si consideras debes hacer una llamada, si consideras buscar a alguien para que te ayude en tu vida personal, en tu salud mental. Yo creo que esas cosas son importantes. No dejes de ir al médico, siempre cuida tu salud física, cuida tu salud mental, edúcate, lee un libro y no almuerces solo. No almuerces solo, muy bien. Me quedo con eso. Vamos a hacer ahora nuestra sección de Te Late Express, en donde voy a darte unas palabras y la idea es que sustituyas por algún sinónimo o lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? ¿Preparado? Ok. 3, 2, 1. Primera palabra. Cambio. Evolución. Miedo. No existe. Éxito. Valor. Error. Éxito. Hobby. Aprender. Sueño. 8 horas. Paciencia. Mi segundo nombre. Muy bien, muchas gracias Nelson por compartir tanta información, tanto conocimiento, tanta experiencia desde este campo y bienvenido siempre a este espacio. Muchas gracias, muy rico conversar contigo. Gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad.